Tu autoestima no es tan alta como crees. De hecho, es posible que esté construida sobre una mentira que repites todos los días y que te hace sentir segura, pero no fuerte, porque decir yo me quiero no significa que sea verdad. Y aquí está lo incómodo. Si tu autoestima fuera real, no tolerarías lo que toleras, no dudarías tanto de ti, no necesitarías validación constante, pero lo haces. Entonces no es autoestima, es otra cosa. Y mientras no veas eso, vas a seguir llamando amor propio a lo que en realidad es miedo disfrazado. En este video vas a entender algo que la mayoría de las personas no quiere cuestionar: ¿qué es realmente la autoestima? Y por qué muchas personas están convencidas de que la tienen, cuando en realidad solo han aprendido a construir una imagen de sí mismas que depende de factores externos. Vas a ver cómo se forma esa autoestima aparente, por qué se siente fuerte en algunos momentos, pero se rompe con tanta facilidad cuando alguien te ignora, te rechaza o simplemente no te valida como esperabas. Porque si tu autoestima cambia dependiendo de cómo te tratan, entonces no es autoestima, es una reacción. También vas a entender por qué, aunque trabajes en ti, aunque intentes mejorar, aunque te repitas que vales, sigues sintiendo dudas en momentos específicos, sigues cuestionándote, sigues comparándote, sigues necesitando señales externas para sentirte suficiente. Y eso no pasa porque no estés avanzando. Pasa porque estás construyendo tu valor personal sobre algo que no controlas, sobre la opinión de otros, sobre la aceptación, sobre la validación. Y mientras tu autoestima dependa de eso, siempre será inestable. Porque no importa cuánto trabajes en ti, si una sola persona puede hacerte sentir menos, entonces lo que tienes no es seguridad interna. Es una estructura emocional frágil que se sostiene mientras todo va bien, pero se cae cuando algo se sale de lo que esperabas. En este video no vas a encontrar frases para sentirte mejor. Vas a encontrar claridad. Vas a entender qué parte de tu autoestima es real y qué parte es una construcción que has aprendido a defender para no enfrentarte a lo que realmente pasa dentro de ti. Porque el problema no es que no tengas autoestima. El problema es que no sabes sobre qué está construida. Y cuando entiendes eso, todo cambia. La mayoría de las personas está convencida de que tiene autoestima, no porque la haya construido, sino porque aprendió a decir las cosas correctas. Suficiente, valiosa, me respeto. Palabras que suenan bien, que encajan, que incluso tranquilizan, pero hay una diferencia importante entre repetir una idea y sostenerla cuando la realidad te pone a prueba, porque ahí no hay discurso, ahí no hay teoría, ahí aparece lo que realmente crees de ti. Puedes tener muy claro en tu mente que mereces respeto y aún así quedarte en lugares donde te ignoran. Puedes decir que no necesitas aprobación y sentirte incómoda cuando no te la dan. Puedes hablar de amor propio y aún así hacer ajustes constantes para no incomodar a los demás. Eso no es falta de conocimiento, es otra cosa, es una desconexión, una distancia entre la imagen que tienes de ti y las decisiones que tomas cuando algo te importa. Y esa distancia es más honesta que cualquier frase positiva, porque cuando algo está en juego, no actúas desde lo que dices que eres, actúas desde lo que realmente crees. La autoestima no es una idea que repites, es una estructura que se refleja en tus límites, en lo que permites, en lo que sostienes, en lo que decides incluso cuando te incomoda. Y si esos límites cambian dependiendo de quién tienes enfrente, entonces no son límites, son adaptaciones. Puedes ser firme con alguien y completamente flexible con otra persona que te importa más. Puedes poner condiciones en ciertos espacios y olvidarlas cuando tienes miedo de perder algo. Eso no es coherencia.
Es una forma de priorizar la validación sobre el respeto propio. Y mientras eso siga pasando, tu autoestima no es estable, es situacional. Funciona cuando no hay presión, cuando todo está bajo control, cuando nadie pone en duda tu valor. Pero en cuanto aparece la incertidumbre, cuando alguien se aleja, cuando no recibes la respuesta que esperabas, todo cambia. Empiezas a dudar, a cuestionarte, a revisar lo que hiciste, a buscar explicaciones. Y en ese proceso, te colocas en una posición inferior sin darte cuenta, porque dejas de verte como alguien con valor y empiezas a verte como alguien que necesita ser elegido. Y ese cambio es sutil, pero es determinante, porque no ocurre a nivel consciente. No te dices a ti misma, valgo menos. Simplemente actúas como si fuera verdad. Te vuelves más flexible de lo que deberías. Toleras cosas que antes no aceptarías. Y todo eso sucede sin que lo notes de inmediato. Por eso muchas personas creen que tienen autoestima, mientras repiten dinámicas que la contradicen. No es falta de inteligencia emocional, es falta de coherencia interna, porque entender algo no significa haberlo integrado. Puedes saber perfectamente qué mereces y aún así no actuar en consecuencia, y eso es más común de lo que parece. De hecho, es la base de muchas relaciones que no funcionan. Personas que saben lo que quieren, pero no lo sostienen. Personas que reconocen lo que les hace daño, pero no se alejan. Personas que hablan de valor personal, pero negocian ese valor cuando hay emociones de por medio. Ahí es donde se rompe la idea de autoestima, no en lo que dices, en lo que haces cuando te cuesta. Porque mientras todo es fácil, cualquiera puede sentirse segura, cualquiera puede decir que se respeta, pero la autoestima no se construye en lo cómodo, se construye en los momentos donde podrías ceder y decides no hacerlo. Y si eso no está ocurriendo, entonces no tienes un problema de percepción, tienes un problema de base, porque no es que no sepas lo que vales, es que no lo estás defendiendo cuando realmente importa. Hay algo que probablemente te ha pasado más veces de las que quieres admitir. Al inicio, todo parece claro. Tienes tus límites definidos, sabes lo que quieres. Tienes una idea bastante firme de lo que estás dispuesta a aceptar y lo que no. Pero aparece alguien y poco a poco empiezas a moverte. No de forma evidente, no de un momento a otro. Empieza con pequeños ajustes, respondes más rápido de lo que normalmente harías. Das explicaciones que no eran necesarias. Te vuelves más flexible en cosas que antes eran importantes para ti. Nada parece grave, todo tiene una justificación. Estoy siendo comprensiva. No pasa nada por esto, es algo pequeño. Y en ese proceso, no te das cuenta de que ya empezaste a ceder. No porque quieras, sino porque te importa. Y cuando algo te importa, tu comportamiento cambia. Empiezas a estar más pendiente, a interpretar señales, a notar detalles que antes no te afectarían. Un mensaje que tarda, un cambio en el tono, una actitud que no entiendes del todo. Y sin darte cuenta, tu estabilidad empieza a depender de cosas externas. No es inmediato, es progresivo. Al principio solo lo notas, después lo analizas y en algún punto empieza a afectarte. Ahí es donde la autoestima deja de ser teoría, porque en ese momento no importa lo que sabes, importa lo que haces. Puedes notar que algo no te gusta y aún así quedarte. Puedes sentir incomodidad y aún así justificarla. Puedes ver señales claras y aún así dar otra oportunidad. Y mientras haces eso, te dices a ti misma que estás bien, que tienes control, que sabes lo que haces, pero tus decisiones empiezan a decir otra cosa. Te vuelves más tolerante con lo que antes no aceptarías. Empiezas a minimizar lo que sientes. Evitas decir ciertas cosas para no generar conflicto. Y eso tiene un costo, porque cada vez que haces eso, te alejas un poco de ti, no de forma dramática, de forma silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás actuando como solías hacerlo, que estás más pendiente de cómo te perciben,
que de cómo te sientes, que estás esperando respuestas, en lugar de decidir por ti, que estás intentando mantener algo, en lugar de evaluar si realmente te conviene. Y ahí aparece la contradicción, porque en tu mente sigues siendo una persona con autoestima, pero en la práctica estás funcionando desde otro lugar, desde la duda, desde la necesidad, desde la adaptación. Y eso no significa que seas débil, significa que hay algo que todavía no está sólido. Porque cuando tu valor depende de lo que recibes, tu comportamiento cambia sin que lo notes. Te vuelves más paciente de lo necesario, más comprensiva de lo saludable, más flexible de lo que te conviene, y empiezas a justificar cosas que, si las vieras desde afuera, no aceptarías. Eso también pasa cuando alguien se aleja. No necesariamente desaparece, no necesariamente termina, simplemente cambia, se vuelve menos presente, menos claro, menos consistente. Y ahí es donde muchas personas entran en confusión, porque no saben si están exagerando o si realmente algo no está bien. Entonces empiezan a analizar, a revisar conversaciones, a interpretar silencios, a buscar señales donde no las hay. Y en ese proceso pierden algo importante, pierden claridad, porque dejan de observar lo evidente y empiezan a enfocarse en lo que desean que sea cierto. Ahí es donde la autoestima se pone a prueba, no cuando todo está bien, sino cuando algo cambia y tienes que decidir cómo responder. Puedes elegir mantenerte firme o puedes empezar a ajustarte, puedes reconocer lo que está pasando o puedes intentar sostener una versión más cómoda de la situación. Y muchas veces, sin darte cuenta, eliges lo segundo, no porque no tengas valor, sino porque no quieres perder lo que crees que podrías tener. Y ahí aparece otra dinámica. Empiezas a invertir más tiempo, más energía, más atención, como si eso fuera a compensar lo que falta, como si, haciendo más, la otra persona fuera a responder mejor. Pero eso rara vez funciona, porque no se trata de cuánto das, se trata de qué estás aceptando mientras das. Y si en ese proceso estás ignorando lo que necesitas, lo que sientes, lo que te incomoda, entonces no estás actuando desde autoestima. Estás intentando sostener algo a costa de ti, y eso es más común de lo que parece. Personas que se consideran seguras, pero que cambian cuando a alguien les importa demasiado. Personas que tienen claridad hasta que aparece la posibilidad de perder algo. Personas que saben lo que merecen, pero no siempre actúan en consecuencia. Ahí es donde la autoestima deja de ser una idea bonita y se convierte en algo mucho más concreto, algo que se ve en decisiones pequeñas, en momentos específicos, en situaciones donde podrías elegirte, pero eliges otra cosa y no siempre lo notas en el momento. A veces lo ves después, cuando ya te sientes confundida, cuando ya estás emocionalmente involucrada, cuando ya has invertido demasiado. Y entonces te preguntas qué pasó, cómo llegaste ahí, por qué hiciste cosas que no encajan contigo. Y la respuesta no es falta de inteligencia, es que tu autoestima no estaba tan sólida como creías. Si has llegado hasta aquí, ya viste algo que antes no estabas mirando con claridad. No es que no tengas autoestima, es que la estás sosteniendo en lugares donde no se pone a prueba y perdiéndola en los momentos donde realmente importa. Y eso cambia la forma en la que tienes que abordarlo, porque no se trata de trabajar más en ti, se trata de empezar a observarte con más honestidad, no en lo que dices que eres, en lo que haces. Cuando algo te importa, ahí es donde está la diferencia, ahí es donde puedes empezar a notar qué tan sólida es realmente tu base. No necesitas hacer cambios drásticos de un día para otro, no necesitas convertirte en alguien completamente diferente. Pero sí necesitas empezar a ver sin justificar, ver cuando cedes, ver cuando te adaptas, ver cuando priorizas lo externo sobre lo que sabes que necesitas, y no para juzgarte, para entenderte,
porque muchas de esas respuestas no aparecen por casualidad. Se formaron en otro momento, en otras experiencias, en otras dinámicas donde adaptarte era necesario, pero ahora ya no lo es, y seguir reaccionando igual solo mantiene lo mismo. Por eso el cambio no empieza en lo que haces, empieza en lo que dejas de normalizar. Dejar de ver como algo pequeño lo que en realidad te incomoda. Dejar de justificar lo que no encaja contigo. Dejar de esperar que algo cambie cuando ya tienes suficiente información. Eso no es frialdad, es claridad. Y la claridad no siempre se siente bien al inicio, porque implica aceptar cosas que no querías ver. Implica reconocer que algunas decisiones no fueron desde tu mejor lugar. Implica soltar ideas que te sostenían, aunque no fueran reales, pero también te devuelve algo importante, te devuelve dirección, porque cuando ves con claridad, ya no reaccionas igual, empiezas a notar más rápido, a decidir antes, a no quedarte tanto tiempo donde no corresponde, no porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves más coherente, y esa coherencia es lo que realmente construye autoestima, no lo que piensas, no lo que dices, lo que sostienes, incluso cuando es incómodo, incluso cuando implica perder algo, incluso cuando no tienes certeza de lo que viene después, porque ahí es donde cambia todo, cuando dejas de elegir en función de lo que puedes perder y empiezas a elegir en función de lo que necesitas mantener en ti. Eso no garantiza relaciones perfectas, no evita que alguien se vaya, no elimina la incertidumbre, pero cambia completamente tu posición dentro de esas situaciones, porque ya no te defines por lo que recibes, te defines por cómo decides, y eso es mucho más estable. La autoestima no se construye evitando el error, se construye corrigiendo la forma en la que respondes cuando algo no funciona. Se construye cuando dejas de insistir donde no hay reciprocidad, cuando dejas de adaptarte donde no hay claridad, cuando dejas de sostener lo que ya no se sostiene solo. Y eso no siempre se ve como una gran decisión. A veces es algo simple, un límite que mantienes, una conversación que no evitas, una distancia que decides tomar, pero cada una de esas acciones refuerza algo, refuerza la idea de que no necesitas perderte para mantener algo, y eso es lo que cambia la base, no porque te repitas que vales, sino porque empiezas a actuar como si fuera verdad, y cuando eso pasa, ya no necesitas convencerte, se nota, en lo que eliges, en lo que dejas pasar, en lo que decides terminar, porque ya no estás reaccionando desde miedo, estás decidiendo desde claridad, y eso no se construye de un día para otro, se construye cada vez que eliges no volver a lo mismo, cada vez que reconoces una dinámica y decides no repetirla, cada vez que notas algo y no lo ignoras. Ahí empieza el cambio real, no en lo que entiendes, en lo que sostienes después de entenderlo. Tu autoestima no cambia cuando te sientes bien contigo, cambia cuando dejas de actuar en contra de ti, cuando realmente importa. Si este video te hizo ver algo distinto, no lo ignores, obsérvalo. Ahí es donde empieza todo.